Perfecto. Entonces, vamos a poner dos escenarios. Primer escenario. Paciente de 45 años, varón, que dice además ser diagnosticado de hipertensión hace 2 años. Segundo escenario. Paciente mayor de 70 años, pongamos, varón, hipertenso hace 20 años, diabético hace 20 años y que utiliza insulina. Son dos escenarios. Los dos consultan por dolor en el pecho, tanto el paciente joven como el paciente mayor. En los dos le hago el electrocardiograma, evalúo los síntomas, hago el examen físico y en los dos hago una ecografía. En este paciente la ecografía no me muestra casi nada, me dice que la fracción de eyección es normal, 60%. En este otro paciente me dice ecografía, fracción de eyección 45%, sin otro hallazgo. Tal vez una pequeña alteración de la motilidad. Basal, por ejemplo, basal anterior. Entonces, son dos escenarios clínicos muy extremos, muy diferentes. Entonces, en este primer paciente que me consulta por dolor de pecho y yo evalúo que los síntomas, que es una angina típica, entonces, ¿qué prueba le pediré? Muchas veces, y lo que tenemos más a la mano en el día a día, es la prueba de esfuerzo. Ahora, ¿qué tan útil es la prueba de esfuerzo? Es nuestra pregunta. Porque ustedes habrán tenido un abuelito, una mamá, un papá que le dolió el pecho y el médico le dijo, señora, hágase una prueba de esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo es el examen más económico que tenemos. Y esa es la verdad. Es fácil tener una cinta, porque es como esto de gimnasio, lo ponemos a correr y evaluamos cómo está el electrocardiograma. Pero si ustedes se recuerdan, dentro de la cascada isquémica, el electrocardiograma estaba justo antes de los síntomas. Entonces, y con esto que le digo, que la sensibilidad de la prueba de esfuerzo es de un 45 a 50%. ¿Qué significa esto? Que si yo le hago una prueba de esfuerzo a este paciente, hay un 50% de probabilidad que si sale normal, que la prueba no vio la aterosclerosis que tenía. Es decir, hay mayor posibilidad de un falso negativo. Entonces, este paciente puede haber salido normal y le dice, está normal, usted no tiene nada. Y el paciente tener una lesión aterosclerótica. Entonces, la prueba de esfuerzo no es útil. ¿Por qué? Porque en un grupo de pacientes de bajo riesgo no va a evaluar de manera correcta la aterosclerosis coronaria. ¿Es altamente específica? Sí, tiene una especificidad que va más del 80%. Y con esto es útil, ¿por qué? Porque si esta prueba de esfuerzo se lo mando a hacer a esta persona mayor, que tiene más factores de riesgo, que tiene una fracción de eyección ya reducida, posiblemente en él sí logre detectar la isquemia, pero no en aquel paciente que apenas se presenta con algunos factores de riesgo. Y por esto es que se han creado otras pruebas de imágenes. Y la prueba de imagen actualmente más solicitada es la tomografía coronaria. ¿Por qué? Porque a diferencia de la prueba de esfuerzo, la sensibilidad va al 90%. Lo duplicó. Entonces significa que esta tomografía coronaria está diseñada para la mayoría de la población, porque la mayoría de la población son pacientes de 45, 50, 55, que apenas son hipertensos, apenas son diabéticos, y que dice, me duele el pecho. Y tú no le vas a ofrecer una prueba de esfuerzo porque es de baja sensibilidad, porque tiene bajo rendimiento para poder detectar aterosclerosis coronaria. En cambio, si le ofreces una tomografía coronaria, vas a tener la posibilidad de que si hay algo, no se escape. No se escape ante tus ojos, ante los ojos del médico que hace la evaluación, y de esa manera podamos iniciarle todo el tratamiento intensivo para tratar de estabilizar esa placa aterosclerótica, tratar de frenar la inflamación de ese paciente. Entonces, pero vamos a nuestro segundo escenario, el paciente mayor.
el paciente de 70 años, hipertenso, diabético, insulino dependiente, fracción de eyección ya un poco disminuida, a ese paciente posiblemente la tomografía coronaria ya le quede corto. ¿Por qué? Porque a medida que vamos envejeciendo, vamos depositando calcio en nuestras arterias. Y en la tomografía coronaria posiblemente voy a ver todo calcio. Entonces, a mí no me queda duda que este paciente pueda tener aterosclerosis. A mí lo que me queda duda es qué tan extensa es la aterosclerosis, sobre todo para poder decidir cuál es el tratamiento que le voy a dar. Si va a ser un tratamiento con un cateterismo cardíaco y una revascularización percutánea a través del cateterismo o una revascularización quirúrgica, cirugía, corazón abierto. Entonces, esa es la duda. Entonces, en este mismo paciente que ya tiene fracción de eyección menos del 50%, como lo colocamos en uno de los pasos en la diapositiva anterior, yo tengo que ofrecerle de frente el cateterismo cardíaco. ¿Y por qué, doctora? Porque la probabilidad pretest que habíamos dicho, basado en edad, en sexo y en síntomas, en este primer caso puede ser una probabilidad pretest 40. Para eso existen tablitas, chicos. Pero no nos vamos a tratar de ir, solo vamos a tratar de entenderlo más simple. Y en este otro paciente su probabilidad pretest puede ser de 90. Entonces, a mayor probabilidad pretest, yo tengo que actuar con estudios más sofisticados, como el cateterismo cardíaco. Si es una probabilidad pretest más baja, puedo ir con una tomografía coronaria o con una prueba de imagen, de estos de tipo una resonancia magnética, una ecografía estrés, un estudio de medicina nuclear, cualquier otro estudio, un estudio de imagen, no invasivo. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a decir, perfecto, este paciente sí tiene aterosclerosis coronaria, y la aterosclerosis coronaria, una vez diagnosticado, me va a llevar a dar un tratamiento médico. Y ahorita vamos a hablar del tratamiento médico, que compone todos estos puntos de acá. Y de ahí yo voy a decir, perfecto, sigue con los síntomas este paciente, todavía sigue con angina. Si la persistencia de los síntomas, independientemente del tratamiento médico, el paciente tiene que ir a un cateterismo cardíaco para poder tratar las arterias que estén condicionando esta isquemia miocárdica. Entonces, en primer lugar, la detección. Cuando identificamos al paciente de riesgo, tenemos que diagnosticarlo. Una vez que diagnosticamos la cardiopatía isquémica, tenemos que decir cuál es la extensión, cuál es la severidad de la isquemia. Entonces, si tiene una isquemia baja o moderada, vamos a decir, este paciente todavía puede ir a un tratamiento médico. Si la isquemia es severa, este paciente sí o sí tiene que ir a cateterismo cardíaco a tratar esas arterias que estén condicionando la isquemia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué acá tratamiento médico y por qué acá de frente cateterismo? ¿Por qué no todos se van a cateterismo de frente? Porque hasta ahorita, hasta el año 2022, cuando se han hecho estudios para evaluar si en pacientes de bajo y moderado riesgo isquémico existen diferencias entre el tratamiento médico y la revascularización, no existen diferencias hasta ahorita. Entonces, el hecho de someter a un paciente a un estudio y a un tratamiento de alguna forma mínimamente invasivo también conlleva algunos riesgos. Entonces, la primera opción, algunos piensan una opción un poco conservadora, es iniciar con un tratamiento y si los síntomas persisten, como dice acá, irnos al cateterismo cardíaco. Pero si la severidad de la isquemia es importante, como un paciente que ya está disminuyendo la fracción de eyección, inmediatamente tiene que irse a un cateterismo cardíaco. Y en este cateterismo cardíaco también podemos hacer una evaluación funcional. ¿Qué significa eso? Esto es un poquito tal vez más sofisticado, pero con esto acabamos. Ya dijimos que existe una placa. Y ya dijimos, por ejemplo, acá. Entonces, no es lo mismo tener la placa 1 a la placa 2. A mayor severidad de la estenosis, mayor isquemia. A menor severidad de la estenosis, menor isquemia. Y todo eso mismo, la severidad de la isquemia,
es una valoración funcional que yo estoy viendo a nivel del miocardio. Y eso también lo puedo hacer por cateterismo. Entonces, todo eso, ese algoritmo tan complejo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de evaluar al paciente para diagnosticar la cardiopatía isquémica, evaluar la severidad de la cardiopatía isquémica y 3, iniciar el tratamiento. Ahora, vamos, el tratamiento médico, que es lo que más nos interesa. El tratamiento médico va a tener 4 bases muy fundamentales. 1, modificar el estilo de vida. 2, el tratamiento antiagregante. 3, el tratamiento antiisquémico, si le duele hay que parar la isquemia. Y 4, el tratamiento hipolipemiante. Modificar el estilo de vida, frecuente. A todos le pedimos, no todos nos hacen caso. Es decirle, señor, ¿sabe qué? Si usted come exceso de grasa, sal, exceso de grasas saturadas y no come nada de frutas y verduras, empezamos a comer más frutas y verduras. Entre 3 a 5 porciones empezamos a hacer ejercicios, porque ese solo cambio va a impactar en su vida. Segundo, tratamiento antiagregante. ¿Cuáles son nuestras opciones? La aspirina o los inhibidores de la P2 y el sub-12, donde es el famoso clopidogrel, el más famoso de ellos. No necesariamente el mejor, pero el más famoso de ellos. Entonces tenemos aspirina, clopidogrel, aspirina o clopidogrel, cualquiera de los dos. Entonces, eso es lo que mi paciente tiene que recibir una vez diagnosticada cardiopatía isquémica. ¿Y por cuánto? ¿De por vida? Sí. Si lo tolera, de por vida. Tratamiento antiisquémico, le duele, tengo que parar el dolor. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea? Los betabloqueantes, ya sea bisoprolol, atenolol, metoprolol. Los betabloqueantes van a tener un impacto en disminuir la isquemia miocárdica. Y segundo lugar, los calcioantagonistas. Y dentro de estos calcioantagonistas nosotros recordaremos que existen los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. ¿Cuáles son los dihidropiridínicos? Amlodipino y nifedipino. Eso es lo que tenemos ahora en el mercado. Y no dihidropiridínicos tenemos al verapamilo y al diltiazem. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sé cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro? En primer lugar, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con frecuencia cardíaca en 80 y tiene la fracción de eyección normal, 60%, diré, puedo utilizar un betabloqueante porque sé que con eso le voy a bajar la frecuencia cardíaca. Puedo utilizar si es más bien alérgico o intolerante a los betabloqueantes por por el típico estatus de asma, por ejemplo, vamos a darle un calcioantagonista de tipo cualquiera, dihidro o no hidropiridínico. Fracción de eyección, bien, perfecto. Si este mismo paciente no tiene la fracción de eyección normal, si no tiene una fracción de eyección de 40%, el medicamento que se torna de primera línea van a ser los betabloqueantes, nada más. Los calcioantagonistas, ya sea dihidro y no dihidropiridínicos, sobre todo los no dihidropiridínicos, se contraindican en pacientes con disfunción ventricular. Todos aquellos que tengan por debajo de 50% ya no van a utilizar calcioantagonistas. Entonces, ¿cuál es su primera opción en este mismo paciente, pero con fracción de eyección de 40%? Es los betabloqueantes. Y dentro de esto utilizaré a aquellos que han demostrado disminuir mortalidad en este grupo de pacientes, ya sea el bisoprolol, el carvedilol o el metoprolol. Entonces, ahora, otro escenario. Paciente con frecuencia cardíaca 50. Uy, ya tiene la frecuencia cardíaca alta. Fracción de eyección, pongámosle 50%. Entonces, en este paciente, o 55, ya, 60. En este paciente no voy a poder utilizar los betabloqueantes, porque los betabloqueantes recordemos que son cronotropos negativos. Tampoco voy a utilizar los no dihidropiridínicos porque también son cronotropos negativos. Entonces, pero todavía tiene la fracción de eyección conservada. Puedo utilizar los dihidropiridínicos. Perfecto. Entonces va con calcioantagonistas dihidropiridínicos. ¿Está bien? Y si este mismo paciente, frecuencia cardíaca 50, más fracción de eyección baja, 40%, ya no podré utilizar los betabloqueantes, ya no podré utilizar los calcioantagonistas, existen los medicamentos de segunda línea. ¿Y cuáles son los medicamentos de segunda línea? Los nitratos.
Así créanlo ustedes, los nitratos son medicamentos de segunda línea para el manejo antiisquémico. Otros medicamentos más sofisticados y que no lo tenemos en Perú, la ranolacina, la trimetazidina y el ivabradina. Entonces, más o menos vamos eligiendo el tratamiento antiisquémico en base al perfil del paciente. En cuarto lugar, el tratamiento hipolipemiante. ¿Qué es tratamiento hipolipemiante? Las famosas estatinas. Atorvastatina, la más conocida de ellas. Pero yo le tengo que dar a todos los pacientes, doctora, sí, a todos los pacientes. Y esto llévenselo bien claro, para la vida. Las estatinas se da a todos los pacientes con cardiopatía isquémica independientemente del nivel de colesterol. No importa que me digan, no, pero mi abuelita tiene colesterol malo de 70 y ya le han dicho que ya no tome. No, no me importa. Igual el paciente tiene que tomar de por vida las estatinas. ¿Cuál es la meta que ahora se propone? Meta menos de 55. ¿Y por qué? Cada vez se demuestra que mientras más bajo el nivel de colesterol malo es mejor. ¿Y por qué les digo que las estatinas se da independientemente del nivel de colesterol? Porque las estatinas tienen un efecto antiinflamatorio. Y como habíamos visto desde el inicio de la clase, todo este sustrato aterosclerótico es un sustrato de inflamación crónica. Entonces, las estatinas no solo van a bajar el nivel de colesterol malo, sino también van a tener un impacto en la inflamación, disminuir toda esta cascada inflamatoria de neutrófilos, citocinas, incremento de la proteína C reactiva, va a tener un efecto más allá para lograr estabilizar la placa aterosclerótica. Entonces, yo lo doy independientemente del nivel de colesterol. Bueno, ya tomando eso en cuenta, que esa fue la parte de cardiopatía isquémica crónica, vamos a ir a la parte de cardiopatía isquémica aguda. Nos faltan 20 minutos para hacer nuestro primer break. Entonces, y que se abra el chat de preguntas, ¿no? Entonces vamos para la parte de cardiopatía isquémica, tanto denominado el síndrome coronario agudo. Entonces, como dijimos, ya teníamos bien claro que todo se basaba en aterosclerosis, y ya dijimos que es aterosclerosis. Entonces, en este caso vamos a tener que esta placa, que se ha ido formando, disfunción endotelial, más inflamación, más carga aterosclerótica, se rompe. Entonces, ya dijimos, si se rompe, expone todo esto al torrente sanguíneo. ¿Y qué va a haber? Va a haber activación del factor de coagulación y activación de las plaquetas. Todo eso que va a generar un evento que llamamos por aterosclerosis trombótico. Entonces, en este paciente vamos a hablar de que este evento aterotrombótico, un evento agudo, va a generar en la parte distal, que lo que llevaba el flujo sanguíneo lo llevaba tal vez en un 50% porque había una estenosis ya dentro de esta arteria, ya no lo va a dificultar la llegada del flujo sanguíneo, dificultar la llegada de oxígeno y posiblemente va a generar esta isquemia, va a desencadenar un infarto o necrosis miocárdica. Entonces, este evento aterotrombótico agudo va a generar un infarto. Dentro de los infartos tenemos 5 tipos de infartos. 5 tipos de infarto. Estos 5 tipos de infarto es una definición de alguna forma bastante ordenada para poder consensuar entre todos nosotros qué tipo de infarto está teniendo el paciente. Entonces, para temas de evento aterosclerótico, evento aterotrombótico, vamos a hablar que ese evento aterotrombótico es un infarto tipo 1. Pero ¿cuáles son los otros tipos de infartos, doctora? Si ya dijimos que el primero es por un evento aterotrombótico, también va a existir otras causas por las cuales existe un daño a nivel miocárdico. 2, 3, 4, 5. Entonces, la segunda muchas veces va a ser porque existe un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Cómo es eso? Significa que este mismo paciente, ejemplo típico, tiene una placa aterosclerótica, digamos de un 50%. Y que además tiene un evento infeccioso, llámese COVID o a cualquier otro evento infeccioso que lo lleve a un estado de sepsis, o que tal vez tiene una arritmia, una fibrilación auricular que también es muy frecuente, o este paciente también se le sube la presión y se dispara hasta 200 la sistólica. Entonces, ustedes entenderán que ante un evento de sepsis
hay inflamación, hay un aumento de demanda de energía, un aumento de demanda de oxígeno a todo nivel. Entonces, en este paciente que ya tiene una disminución del flujo sanguíneo por esta placa de 50%, el encontrarse ante un evento de reacción inflamatoria sistémica va a tener mayor angina, mayor isquemia distal. Entonces, esto puede generar un infarto en el cardio. ¿Pero fue porque sucedió un evento aterotrombótico? No, no fue por un evento aterotrombótico. La placa tiene, sí, pero es una placa que en ese momento no se rompió. Y lo que está generando el evento de la elevación de troponinas, que al final el infarto siempre se expresa como elevación de troponinas, es el evento de fondo, la sepsis, la crisis hipertensiva, la fibrilación auricular mal controlada, todo eso. Ese es el evento tipo 2, desbalance de oxígeno. Entonces, problemas en el aporte y la demanda de oxígeno. Desbalance, vamos a ponerlo. Aterotrombótico. El tercero, ¿cuál es? Paciente que muerte súbita. Entonces, aquel paciente que llega en parada cardiorrespiratoria y tratan de reanimarlo, no logran reanimarlo, le hacen un estudio de autopsia y se van a dar cuenta que la primera causa de muerte a nivel mundial es la cardiopatía isquémica o los eventos cardiovasculares. Y este paciente tuvo una cardiopatía isquémica que lo llevó a una muerte súbita. Cuarto lugar, relacionado a la intervención coronaria percutánea. Entonces, cuando yo trato a un paciente a través de un cateterismo cardíaco, el cateterismo cardíaco es una estrategia mínimamente invasiva, pero que también puede tener complicaciones. Puede tener complicaciones porque al final estoy tratando y manipulando arterias. Y esas arterias, así como las puedo lograr sanar y de alguna forma mejorar el flujo sanguíneo a ese nivel, también puedo cerrarlo, ocluirlo, disecarlo, perforarlo. Y cualquiera de esas complicaciones relacionadas a una intervención coronaria percutánea en el cual por el procedimiento se dio una disección, perforación, trombosis, eso, toda esa elevación de troponinas relacionado a ese evento es el infarto tipo 4. Y el infarto tipo 5 va a ser la intervención de acuerdo a la cirugía cardíaca. Entonces, ahí están los 5 tipos de infarto. Nosotros nos vamos a fijar al infarto tipo 1, que ya dijimos el evento aterotrombótico. Y este evento aterotrombótico puede ser oclusivo, porque ocluye toda la luz del vaso, o puede ser no oclusivo. ¿Y por qué coloco o resalto esto? Porque el oclusivo es el ST elevado, el síndrome coronario ST elevado. Y el no oclusivo es el ST no elevado. ¿Y por qué digo ST? Porque lo vamos a detectar cualquiera de estos dos a través del electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma va a ser útil para que ustedes sepan qué es lo que está pasando en la arteria coronaria. Así de útil. Y el electrocardiograma es rápido, es sencillo, lo pueden hacer y demora 10 minutos. Y solo por esos 10 minutos en ese paciente hipertenso, diabético, ¿no?, enfermedad renal y tabaquista, mire cuántos factores de riesgo estoy acumulando, ya, sumémosle uno más, infarto del hermano, ¿a cuántos? ¿A qué edad? Menos de 55 años. Uy, ya, cóctel completo, le duele el pecho, va, le hacen el electrocardiograma y encuentran ese ST elevado. ¿Qué sabrán ustedes? Que el trombo está de manera oclusiva. Si hacen el electrocardiograma en ese mismo paciente y encuentran ese ST no elevado, el trombo es no oclusivo. Entonces, nosotros vamos a recordar esto. SICA ST elevado, me baso en el segmento ST y el segmento ST está después del complejo QRS. Si este es el complejo QRS, después del complejo QRS hasta antes de la onda T, ahí está el segmento ST. Y como decimos elevado, significa que va a estar elevado por encima de la línea isoeléctrica. Esta es la línea isoeléctrica, la que la encontramos después de la onda T y antes del nuevo inicio de la siguiente onda P, del siguiente ciclo cardíaco. Y si dijimos no elevado, dijimos que era un evento aterotrombótico no oclusivo. Y lo vamos a ver por qué, por el infradesnivel del segmento ST por debajo de la línea isoeléctrica, y que lo podemos ver, y esto es muy importante que ustedes recuerden, en 2 o más
perdón, acá vamos a borrar esta parte. Caras adyacentes. Ahorita lo vamos a ver ejemplos en el electrocardiograma. Entonces, punto importante hasta ahí. Ya dijimos, infarto de miocardio tipo 1 por un evento heterotrombótico. Este evento heterotrombótico puede ser oclusivo o no oclusivo. Si es oclusivo, es ST elevado. Si es no oclusivo, es ST no elevado. ¿Cómo lo identifico? Por el electrocardiograma. Entonces, y otra cosa que te vamos a recordar, la circulación coronaria, parte básica dentro de la anatomía cardíaca. Entonces, esta aterosclerosis ya dijimos que puede estar a cualquier nivel. Estos tres vasos, tanto la coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja, son los vasos principales de las arterias coronarias. Entonces, esos son los tres arterias más importantes, porque está llevando sangre al corazón. Lo lleva, y esas son las arterias epicárdicas. Entonces, arterias coronarias, arterias epicárdicas, porque se encuentran por encima del corazón. Entonces, dijimos que habían tres. Y la aterosclerosis puede estar a cualquier nivel. Y el evento aterotrombótico agudo puede estar a cualquier nivel. ¿Y qué es lo que nos interesa? Que si va a estar a nivel de la coronaria derecha, va a ocluir o de alguna forma va a evitar el flujo sanguíneo en el territorio de la coronaria derecha. Por eso dijimos que son los cambios electrocardiográficos que encontraremos van a ser correspondientes al territorio de la coronaria derecha. ¿Por qué? Porque se ocluyó la coronaria derecha. Lo mismo veré en la descendente anterior, que es la arteria más importante, por decirlo así, porque lleva sangre a más del 40% de la masa ventricular izquierda. Y después tendremos la circunfleja, que lleva la circulación, como vemos, a la parte posterolateral. Entonces vamos aprendiendo. Coronaria derecha lleva la sangre ¿hacia dónde? Hacia el lado derecho del corazón. ¿Y qué incluye ese lado derecho? El ventrículo derecho. ¿Y qué incluye ese lado derecho? La parte posterior, es decir, la descendente posterior, la parte inferior del corazón y la parte, como lo vemos acá, si vemos que esto es el corazón cortado de manera transversal, vamos a ver que la coronaria derecha lleva sangre al ventrículo derecho y llega sangre también a la parte inferior y del septum inferior. Todo en la parte inferior, tanto a nivel basal, a nivel medio y apical no. Apical solo lleva sangre, ¿quién? La descendente anterior, por eso está de verde. Vamos por la descendente anterior. La descendente anterior dijimos que era el vaso más importante. ¿Dónde está llevando sangre? Lleva sangre a todo el ápex. A casi todo el ápex lleva sangre, a toda la punta del corazón. Lleva sangre también en la parte anterior, descendente anterior. Lleva sangre en la parte anterior, basal, medio y apical. Y en el septum anterior, basal, medio y apical. Y por último, la circunfleja. La circunfleja lleva sangre en la parte posterior y lateral. Posterior y lateral. Posterior y lateral. Entonces, ¿qué nos interesa de esto? Que muy aparte de que llevan sangre, y por eso acá está el signo de Villamedic, para que lo tengan que recordar porque es una PEPA en post de su examen, es que de esto vamos a tener también el sistema de conducción eléctrico. Ya saben ustedes que existe un sistema de conducción eléctrico. El corazón es autónomo para generar su propio latido cardíaco. Entonces no depende del cerebro. El cerebro puede de alguna forma influir, pero el corazón solo desencadena el latido cardíaco y lo desencadena a través de marcapasos. Así lo llamamos estas células que de alguna forma desencadenan el impulso eléctrico. El marcapaso fisiológico ya saben ustedes que es el nodo sinusal. Entonces, este nodo sinusal va a estar irrigado, recibe sangre también, así como estimula y lleva un impulso eléctrico, también recibe sangre. Y es importante eso porque, sí, porque si no recibo sangre no funciono. Entonces, y si no funciono, no voy a generar latido cardíaco. Entonces, en el 55% de los casos, el nodo sinusal lo lleva de la coronaria derecha y en el 45% de la circunfleja. Nodo auriculoventricular, cuando el impulso eléctrico está llegando hacia los ventrículos. En el 90% de los casos es por la coronaria derecha y en el 10% por la circunfleja. ¿Cuál es lo importante de esto? Si yo tengo un evento aterotrombótico a nivel de la coronaria derecha, ¿puedo afectar, puedo tener un bloqueo en el nodo auriculoventricular? Claro que sí, porque estoy de alguna forma evitando el flujo sanguíneo
se ha disminuido o se ha abolido el flujo sanguíneo en la arteria del nodo auriculoventricular. Ya dijimos que en ese caso es fácil que se dé un bloqueo auriculoventricular. Las ramas de las de His y la rama derecha, la rama izquierda, son irrigadas por la descendente anterior. Por eso decimos bloqueo de rama izquierda de nodo a sospecho en infarto agudo de miocardio, sí. ¿Por qué? Porque posiblemente hay un compromiso de la descendente anterior. Músculos papilares. Cuando hablamos de los músculos papilares, vamos a hablar de músculos papilares del ventrículo izquierdo. Existen músculos papilares en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo. Pero por razones obvias, el ventrículo izquierdo de alguna forma es más importante porque termina de llevar la sangre al resto del cuerpo. Y de estos músculos papilares vamos a recordar la circulación sanguínea. Existen dos. Entonces, dos músculos papilares son dos. Uno, dos. El posteromedial y el anterolateral. ¿Cuál es lo importante de esto? Que el posteromedial solo recibe sangre por una arteria, la coronaria derecha, y el anterolateral por dos arterias. ¿Por qué es importante esto, doctora? Porque si se ocluye la arteria coronaria derecha, se compromete completamente el flujo sanguíneo a nivel del músculo posteromedial. ¿Y por qué es importante eso? Porque los músculos papilares están insertados. Si este es el ventrículo izquierdo, acá están los músculos papilares. Los músculos papilares están a nivel del ventrículo izquierdo, en este caso los del lado izquierdo, tienen cuerdas tendíneas y están de alguna forma permitiendo la apertura y el cierre de las válvulas auriculoventriculares, en este caso de la válvula mitral. Si, por ejemplo, tenemos este es el músculo posteromedial y este es el músculo anterolateral, si yo evito un buen flujo sanguíneo en el músculo posteromedial por una oclusión aterotrombótica a nivel de la arteria coronaria derecha, este músculo posteromedial se puede desgarrar. Entonces, este desgarro del músculo posteromedial, ¿qué va a generar? Va a generar un impacto, ¿dónde? En la válvula mitral. Y esta sangre que tiene que tener una dirección de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, como no va a haber un buen cierre porque se rompió el músculo papilar posteromedial, va a regresar. Y va a haber lo que llamamos una insuficiencia mitral. Entonces, existe insuficiencia mitral aguda por ruptura del músculo posteromedial. ¿Por qué? Porque hubo una oclusión aterotrombótica aguda a este nivel. Ya dijimos que la coronaria derecha también lleva en el 90% de los casos sangre al nodo auriculoventricular. Entonces, en un infarto de coronaria derecha podemos ver una insuficiencia mitral aguda y por ende la sangre, en vez de irse al resto del cuerpo, se queda en la aurícula izquierda, se va de manera retrógrada a los pulmones y el paciente puede llegar en edema agudo de pulmón. Y también ese mismo paciente con infarto de coronaria derecha puede tener un bloqueo en el nodo auriculoventricular, porque dijimos que en el 90% de los casos el flujo sanguíneo a este nivel es por la coronaria derecha. Entonces, así de simple. ¿Y por qué el anterolateral no me interesa? Porque no es que no me interese, sino que el anterolateral recibe doble irrigación, descendente anterior y circunfleja. Si se afectó la circunfleja, todavía puede recibir sangre por la descendente anterior. Si se afectó la descendente anterior, todavía puede recibir sangre por la circunfleja. A menos que tuviera un evento o aterosclerosis en ambos niveles, ¿no?